Hola. Pónganse cómodos y prepárense para un viaje a las fronteras más lejanas de nuestra comprensión de la realidad. Imaginen que se miran al espejo. Ustedes levantan la mano derecha y su reflejo, obediente, levanta la izquierda. Todo es simétrico. Todo encaja. Pero ahora, imaginen que un día, su reflejo no solo los imita, sino que les guiña un ojo, sin que ustedes lo hayan hecho. Suena a inicio de película de terror, ¿verdad? Pero, ¿y si les dijera que algo parecido podría estar sucediendo con el universo entero? ¿Y si nuestra realidad fuera un gigantesco espejo cósmico y el reflejo en él ya no coincidiera con el original? Hoy hablaremos de una teoría asombrosa y elegante, que sugiere que nuestro universo tiene un doble, un antiuniverso, que existe al otro lado del Big Bang. Esta teoría no es solo hermosa, podría ofrecernos respuestas a las preguntas más fundamentales. ¿Por qué existimos? ¿Qué es la materia oscura y cuál es la verdadera naturaleza del tiempo? Es la historia de una gran simetría y de por qué su sutil quebranto podría ser la clave de todo. Para comprender la esencia de esta idea, debemos viajar al principio, al instante en que nacieron el tiempo y el espacio. Según el modelo cosmológico estándar, hace 13,8 mil millones de años, ocurrió el Big Bang. De una singularidad emergió toda la energía y la materia que componen todo lo que vemos. La física nos dice que, en ese fuego primordial, la energía debió haber creado materia y antimateria en cantidades rigurosamente iguales. Por cada partícula, como un protón o un electrón, debería haber aparecido su antipartícula gemela, un antiprotón o un positrón. Misma masa, carga opuesta. Y aquí es donde surge el primer gran misterio. Cuando una partícula se encuentra con su antipartícula, se aniquilan mutuamente, desapareciendo en un destello de energía pura. Si hubieran existido en partes iguales, toda la materia del universo se habría autodestruido en los primeros instantes tras el Big Bang, dejando solo un mar de radiación enfriándose. Pero eso no sucedió. Ustedes existen. Yo estoy diciendo estas palabras. Las galaxias, las estrellas y los planetas están aquí. Esto significa que, por alguna razón, por cada 1.000 millones de pares partícula-antipartícula, quedó una partícula de materia sobrante. Este minúsculo desequilibrio, 1 en 1.000 millones, es la razón de ser de todo lo que existe. Pero, ¿de dónde vino? El modelo estándar de la física de partículas, a pesar de sus logros, no puede ofrecer una respuesta coherente. Es el mayor problema sin resolver de la cosmología, conocido como la asimetría bariónica del universo. Y es precisamente en el intento de resolverlo que nació la idea del espejo cósmico. Bien, profundicemos en el corazón de este problema de desequilibrio. Imaginemos una balanza perfectamente equilibrada. En un lado, colocamos toda la materia surgida del Big Bang, y en el otro, toda la antimateria. La teoría predice que esta balanza debería mantenerse en perfecto equilibrio. Sin embargo, la realidad observable nos dice a gritos lo contrario. Uno de los platos, el de la materia, se inclina claramente. La antimateria es prácticamente inexistente en el universo observable. Si bien podemos crearla en aceleradores de partículas por minúsculas fracciones de segundo, o verla surgir en eventos astrofísicos extremos, esta no forma galaxias ni estrellas. Toda nuestra porción visible del cosmos está compuesta de materia. Esto no es solo un pequeño margen de error estadístico, sino una propiedad fundamental de nuestro universo. El físico y disidente soviético Andrei Sájarov, ya en 1967, formuló 3 condiciones esenciales que debían darse en el universo primitivo para que este desequilibrio se pudiera generar. Primero, procesos que violen la conservación del número bariónico, lo que implica que protones y neutrones puedan transformarse en otras partículas. Segundo, la violación de simetrías fundamentales conocidas como simetrías C y CP, sobre las que profundizaremos más tarde.
Y tercero, la ruptura del equilibrio térmico. El problema es que las leyes físicas que conocemos, incluso asumiendo estas condiciones, no consiguen explicar el exceso de materia observado. La cantidad resultante es demasiado exigua, muchos órdenes de magnitud inferior a lo que se necesita. Es como si intentáramos explicar la existencia de todo un océano teniendo en nuestras manos apenas una gota de agua. Los físicos han propuesto multitud de teorías exóticas, involucrando nuevas partículas e interacciones, pero ninguna ha sido confirmada experimentalmente. El enigma persiste. ¿Por qué el universo no está vacío? ¿Por qué existimos? La idea de un universo espejo ofrece una perspectiva radicalmente diferente. Quizás estamos buscando la respuesta en el lugar equivocado. Quizás, después de todo, el desequilibrio nunca existió. Para entender cómo esto es posible, debemos abordar el concepto de simetría. En física, la simetría va mucho más allá de la simple elegancia. Es uno de los principios más potentes en la construcción de nuestras teorías. Simetría significa que si se realiza una cierta transformación en un sistema, las leyes de la física que lo describen permanecerán inalteradas. Analicemos 3 simetrías discretas clave que son fundamentales para esta historia. La primera es la simetría de carga, o simetría C. Esta simetría postula que si tomamos cualquier sistema físico y reemplazamos todas las partículas por sus antipartículas, electrones por positrones, protones por antiprotones, y así sucesivamente, este nuevo mundo de antimateria obedecerá exactamente las mismas leyes de la física. Por ejemplo, un átomo de antihidrógeno, compuesto por un antiprotón y un positrón, debería comportarse exactamente igual que un átomo de hidrógeno normal. Sus niveles de energía, su espectro de emisión, todo debería ser idéntico. Durante mucho tiempo, los físicos estuvieron convencidos de que la naturaleza seguía rigurosamente esta simetría. Parecía tan natural, tan elegante. El universo no debería distinguir entre izquierda y derecha, entre positivo y negativo. Era una profunda fe en la imparcialidad fundamental de las leyes de la naturaleza. Imaginen que están viendo el mundo a través de unas gafas mágicas que invierten todas las cargas. La simetría C sostenía que el mundo visto a través de esas gafas debería ser indistinguible del nuestro. Pero, como a menudo sucede en la ciencia, una teoría hermosa se topó con un hecho tosudo que demostró que, incluso en este mecanismo aparentemente perfecto, existía una grieta. Este defecto fue el primer indicio de que el espejo del universo no era tan impecable como creíamos. La segunda simetría fundamental es la paridad, o simetría P. Esta se relaciona con la inversión espacial. En términos sencillos, es la simetría entre izquierda y derecha. Imaginen que están construyendo un mecanismo complejo, como un reloj. La simetría P afirma que, si construyen una copia especular exacta de ese reloj, donde cada detalle izquierdo se reemplace por uno derecho, este gemelo especular funcionará exactamente igual, siguiendo las mismas leyes. Nuestra intuición nos dice que así debería ser. ¿Por qué debería importarle a las leyes de la física si estamos hablando de la mano izquierda o de la derecha? De hecho, las fuerzas de la gravedad y el electromagnetismo sí obedecen esta simetría. Si observan el reflejo del sistema solar en un espejo, los planetas girarán en dirección opuesta, pero las leyes de Kepler y Newton seguirán funcionando para ellos exactamente igual. Durante décadas, los físicos consideraron la simetría P como algo inquebrantable. Sin embargo, en 1956, sucedió algo que sacudió los cimientos del mundo físico. La física estadounidense de origen chino, Chien-Shiung Wu, llevó a cabo un experimento genial estudiando la desintegración beta de los núcleos de cobalto 60. Los enfrió casi hasta el cero absoluto y los colocó en un potente campo magnético para orientar el spin de los núcleos en una sola dirección. Luego observó hacia dónde se emitían los electrones durante la desintegración. Si la simetría P se hubiera conservado,
los electrones habrían sido emitidos con la misma probabilidad en la dirección del spin y en la dirección opuesta. Pero el resultado fue sorprendente. La inmensa mayoría de los electrones salía en una sola dirección, rigurosamente definida. El mundo reflejado en el espejo no se comportaba como el nuestro. Resultó que la interacción nuclear débil, responsable de la desintegración beta, viola drásticamente la simetría P. A nivel fundamental, el universo distingue entre izquierda y derecha. Era como si hubieran descubierto que un tornillo que se enrosca hacia la izquierda se comporta de manera completamente diferente a uno que se enrosca hacia la derecha. El espejo del universo había revelado su primera grieta. El descubrimiento de la violación de las simetrías C y P supuso un gran impacto. De repente, parecía que la naturaleza era caprichosa y, lo que es peor, asimétrica. Pero los físicos son gente persistente. Se hicieron una pregunta. ¿Qué pasaría si combinamos estas dos simetrías rotas? ¿Y si aplicáramos ambas transformaciones al mismo tiempo? A esto se le llama simetría CP. Esta simetría postula que si tomas un proceso físico, reemplazas todas las partículas por antipartículas, la transformación C, y al mismo tiempo lo reflejas en un espejo, la transformación P, el nuevo proceso resultante seguirá obedeciendo las mismas leyes. Era como intentar reparar un espejo roto pegando sus pedazos. Si el espejo normal, P, estaba resquebrajado, y el espejo de antimateria, C, también fallaba, quizás la reflexión espejo-antimateria combinada, CP, aún sería perfecta. Esta nueva simetría combinada parecía mucho más robusta. De alguna manera, restablecía cierto equilibrio. Por ejemplo, en el famoso experimento de Madame Wu, si hubiéramos observado la reflexión en el espejo de la desintegración de núcleos de anticobalto, los positrones, antielectrones, habrían salido disparados exactamente de la misma manera que los electrones en nuestro mundo. Durante algún tiempo, la armonía pareció restaurada, y la simetría CP se consideró la verdadera ley fundamental de la naturaleza. Esto era crucial porque, como recordaremos, la violación de la simetría CP es una de las condiciones de Sájarov para poder explicar el exceso de materia en el universo. Si la simetría CP hubiera sido absoluta, la velocidad de las reacciones que crearon materia habría sido exactamente igual a la velocidad de las reacciones que crearon antimateria, y jamás habría surgido un desequilibrio. Pero en 1964, los físicos James Cronin y Val Fitch, mientras estudiaban la desintegración de unas partículas exóticas llamadas kaones neutros, detectaron una violación diminuta, pero innegable. Incluso en esta simetría combinada, resultó que incluso el espejo CP estaba ligeramente deforme. Este hallazgo les valió el premio Nobel y se convirtió en un segundo golpe, aún más profundo, a la noción de una simetría perfecta en el universo. Pero al mismo tiempo, ofreció esperanza, ya que esta violación, por muy débil que fuera, era precisamente lo que se necesitaba para explicar nuestra propia existencia. Vayamos al grano. La simetría C está violada, la simetría P también, e incluso su combinación, la simetría CP, ha demostrado estar ligeramente violada. Da la impresión de que nuestro universo está cimentado en la asimetría y la imperfección. Pero a los físicos les quedaba un último as, la carta más importante. Se trata de la tercera simetría fundamental, la simetría de inversión temporal, también conocida como simetría T. Esta postula que, si grabáramos cualquier proceso físico y luego lo reprodujéramos a la inversa, el resultado seguiría rigiéndose por las leyes de la física. A nivel macroscópico, esto choca con el segundo principio de la termodinámica. La entropía siempre está en aumento. Una taza que se cae y se hace añicos jamás se reensamblará por sí misma para volver a saltar a la mesa, aunque rebobinemos el tiempo. Sin embargo, al nivel de las interacciones fundamentales entre partículas individuales, la mayoría de los procesos sí son reversibles en el tiempo. Pensemos, por ejemplo, en la colisión de dos bolas de billar.
si la vemos hacia atrás, resulta totalmente realista. Las ecuaciones que rigen la gravedad, el electromagnetismo y la interacción nuclear fuerte no se alteran al sustituir el tiempo t por menos t. No obstante, al igual que ocurrió con la simetría CP, se descubrió que la interacción débil viola también la simetría T. Los procesos que involucran kaones neutros, al ser reproducidos al revés, muestran una probabilidad de ocurrencia ligeramente distinta a la que tienen en el tiempo normal. Esto sugiere que, en el nivel más fundamental, el tiempo sí posee una dirección preferencial, su propia flecha. En resumen, las tres simetrías discretas, C, P y T, han resultado estar individualmente violadas. El universo no es simétrico al intercambiar partículas por antipartículas. No lo es respecto a una reflexión en el espejo, y tampoco lo es si invertimos el tiempo. Es una situación comparable a que una estatua tuviera el brazo derecho roto, la pierna izquierda doblada, y además estuviera inclinada. Pero, ¿qué sucede si aplicamos las tres transformaciones de manera conjunta? Llegamos al punto culminante de la historia de las simetrías. Hablamos del gran, y quizás inquebrantable, teorema CPT. Este teorema postula que si aplicamos simultáneamente las tres transformaciones a cualquier sistema físico, reemplazar partículas por antipartículas, C, reflejarlo en el espejo, P, y revertir el tiempo, T, el sistema resultante será absolutamente indistinguible del original según las leyes de la física. La simetría CPT no es una simple hipótesis más. Es un teorema fundamental, demostrado dentro del marco de la teoría cuántica de campos, partiendo de premisas muy generales y sólidas, como la invariancia de Lorentz, que las leyes físicas son idénticas para todos los observadores, y la causalidad. A día de hoy, no existe un solo hecho experimental que contradiga la simetría CPT. Se ha convertido en nuestro último bastión de orden en este universo de simetrías rotas. Es una imagen muy poderosa. Es como si tuviéramos un objeto imperfecto, pero si lo observamos reflejado en un espejo deforme, dentro de una habitación donde los relojes marchan hacia atrás, el resultado fuese algo totalmente perfecto. El teorema CPT tiene consecuencias profundísimas. Por ejemplo, implica que la masa y el tiempo de vida de una partícula deben ser exactamente iguales a los de su antipartícula correspondiente. Cualquier discrepancia, por mínima que fuera, en estos parámetros, provocaría el colapso de toda la física moderna. Los experimentadores han medido las masas del protón y el antiprotón con una precisión asombrosa. Han resultado ser idénticas, con una desviación de apenas 2.000 millonésimas de un 1%. La simetría CPT supera todas las pruebas. Y es justo aquí donde los autores de la teoría del universo espejo plantean una pregunta brillante. ¿Qué pasaría si esta simetría no solo aplicase a procesos individuales dentro del universo, sino al universo en su totalidad? ¿Y si nuestro universo fuese solo una mitad de un sistema mucho más grande? Un sistema que, visto en su conjunto, ¿sí es perfectamente simétrico CPT? La siguiente idea, propuesta por físicos del Instituto Perimeter en Canadá, entre ellos Neil Turok, da un giro radical a nuestra comprensión del universo. Según su hipótesis, el Big Bang no fue un inicio de la nada. Más bien, fue el momento del nacimiento de un par, el universo y el antiuniverso. Nuestro universo, lleno de materia, avanzó hacia adelante en el tiempo desde el punto del Big Bang, mientras que su gemela, el antiuniverso, lleno de antimateria, se movió, desde nuestro punto de vista, desde ese mismo punto, hacia atrás en el tiempo. Imaginemos la superficie de un lago donde cae una piedra. Las ondas se extienden en todas direcciones. Ahora, visualicemos que, en el espacio-tiempo de 4 dimensiones, el Big Bang es ese mismo punto de impacto, del cual, en una dirección temporal, se expande nuestro universo, y en la dirección opuesta, su doble.
Este antiuniverso es un reflejo CPT exacto del nuestro. Esto significa que está compuesto de antimateria, transformación C. Sus coordenadas espaciales están reflejadas como en un espejo, transformación P. Y para nosotros, su tiempo fluye en la dirección opuesta, transformación T. Desde el punto de vista de un observador hipotético en ese antiuniverso, todo parece perfectamente normal. Para él, es su propio universo el que se expande y evoluciona hacia adelante en el tiempo, mientras que nuestro universo, compuesto de antimateria, se mueve hacia atrás para él. Los conceptos de adelante y atrás, en el tiempo, se vuelven relativos. Este panorama restablece el equilibrio y la simetría globales. Todo este sistema bicomponente, que podríamos denominar multiverso, es CPT simétrico e ideal. No contiene un exceso de materia sobre antimateria. Ambas están en proporciones iguales, simplemente separadas en dos mitades. No surgió de la nada, sino que es un estado natural con energía total y número bariónico nulos. Simplemente existe. Profundicemos en cómo esta hipótesis resuelve de forma tan elegante el problema de la asimetría bariónica. Como recordaremos, el enigma principal era: ¿dónde fue a parar toda esa antimateria que debió haberse generado durante el Big Bang? El enfoque estándar busca un proceso físico concreto en el universo temprano, que pudiera haber creado un minúsculo exceso de partículas de materia sobre las de antimateria. La teoría del universo espejo nos dice: están buscando en el lugar equivocado. No hubo exceso. No hubo desequilibrio. La materia y la antimateria nacieron en cantidades estrictamente iguales. Simplemente, toda la materia terminó en nuestra mitad del mundo, y toda la antimateria en la otra. Es como si intentáramos entender por qué solo hay hielo en el Polo Norte, sin saber de la existencia del Polo Sur, donde también hay solo hielo. El problema no reside en el proceso de formación del hielo, sino en que solo estamos viendo la mitad del panorama. Este modelo no requiere la introducción de nuevas partículas exóticas ni interacciones que violen el número bariónico, como sí exigían las famosas condiciones de Sájarov. La propia estructura del espacio-tiempo, la dualidad intrínseca del nacimiento del mundo a partir del Big Bang, proporciona la separación necesaria. Es una solución de una sorprendente sencillez y belleza, algo que siempre se valora enormemente en la física teórica. En lugar de complicar el modelo del universo temprano con entidades adicionales, propone cambiar el paradigma, la concepción misma de lo que fue el Big Bang. Este deja de ser el inicio absoluto del tiempo para convertirse en un punto de simetría, una especie de cima de una colina, desde la cual dos mundos gemelos descienden en direcciones opuestas. De este modo, el enigma que ha atormentado a los cosmólogos durante más de medio siglo podría no ser un enigma en absoluto, sino una simple consecuencia de nuestra visión limitada del cosmos. Simplemente vivimos a un lado del espejo y no vemos lo que sucede al otro. Hablemos ahora de cómo se ve este universo espejo. Ya hemos establecido que está compuesto de antimateria. Esto implica la existencia de antiestrellas que brillan con antifotones y antigalaxias girando en torno a núcleos de antimateria. Si lográramos enviar una sonda allí, esta se aniquilaría instantáneamente al entrar en contacto con cualquier partícula. Pero lo más fascinante son sus propiedades espaciales y temporales. Se trata de un reflejo P de nuestro universo. Esto significa que todas las propiedades quirales o de lateralidad están completamente invertidas. Por ejemplo, en nuestro mundo, todos los aminoácidos que forman las proteínas y la vida son levógiros o de mano izquierda. En el antiverso, cualquier forma de vida, si existiera, estaría construida a partir de antiaminoácidos dextrogiros, de mano derecha. La interacción débil, que en nuestro universo diferencia entre izquierda y derecha, operaría de forma especular. Aquí, todos los neutrinos son zurdos, mientras que todos los antineutrinos son diestros.
En el antiverso sería a la inversa. Los antineutrinos serían zurdos y los neutrinos diestros. Esta inversión es la clave para entender otro gran misterio del que pronto hablaremos: el enigma de la materia oscura. Pero la propiedad más desconcertante de este universo es su tiempo. Para nosotros, fluye completamente a la inversa. ¿Qué implica esto? Imagine una película sobre la expansión de nuestro universo. Las galaxias se alejan y la entropía aumenta. Si pudiéramos ver la película del antiverso, observaríamos cómo las antigalaxias se acercan y cómo su entropía, desde nuestra perspectiva, decrece. Sin embargo, para sus habitantes, la situación sería justo la contraria. Para ellos, su propia entropía está aumentando. Su tiempo fluye hacia adelante, y es nuestro universo el que parece colapsar en una singularidad. Esto plantea profundas cuestiones filosóficas sobre la naturaleza del tiempo y la causalidad. ¿Es la flecha del tiempo una propiedad fundamental del cosmos? ¿O es meramente un fenómeno local que depende de en cuál de los dos universos te encuentres? Llegados a este punto, puede que les surja una pregunta lógica. ¿No es acaso todo esto una mera y hermosa especulación matemática, una construcción que simplemente no podemos poner a prueba? Toda buena teoría científica debe hacer predicciones comprobables mediante experimentos. Y la teoría del universo espejo no es la excepción. Tiene predicciones muy concretas. Estas giran en torno a una de las partículas más elusivas y enigmáticas que conocemos: el neutrino. Según el modelo estándar de la física de partículas, solo existen los neutrinos con helicidad zurda, o levógiros, y los antineutrinos con helicidad diestra, o dextrogiros. Sus contrapartes especulares, los neutrinos diestros y los antineutrinos zurdos, están ausentes en esta descripción. Sin embargo, el modelo de un universo con simetría CPT exige que existan. Después de todo, si nuestro universo es un reflejo especular de un antiuniverso, todas las partículas deben tener sus socios espejo. En consecuencia, deben existir los neutrinos diestros. Los autores de esta teoría postulan que estos neutrinos estériles o diestros sí existen en realidad. La diferencia es que estos no participan en la interacción débil, a diferencia de sus primos levógiros, por lo que son extremadamente difíciles de detectar. Solo interactúan con nuestro mundo a través de la fuerza de la gravedad. Pero lo más importante es esto: el modelo predice la masa de estas partículas. Los cálculos sugieren que debe ser absolutamente colosal, del orden de 10 a la 14 gigaelectronvoltios, GeV. Esto significa que serían cuatrillones de veces más pesados que un simple protón. Y aquí es donde llegamos a la gran revelación. Estas partículas predichas por consideraciones de simetría, partículas superpesadas, estables, y que solo interactúan gravitacionalmente, son el candidato perfecto para asumir el papel de la misteriosa materia oscura. Hagamos una pausa y recordemos brevemente qué es la materia oscura. Es el segundo gran enigma de la cosmología moderna, solo superado por la asimetría bariónica. Los astrónomos descubrieron que las galaxias giran demasiado rápido. Las estrellas exteriores se mueven a la misma velocidad que las interiores, como si toda la galaxia fuera un disco sólido. Pero las leyes de la gravedad de Newton son claras. Cuanto más se aleja una estrella del centro, más lento debería ser su movimiento. Para explicar esta anomalía, debemos postular que la materia visible, estrellas, gas, polvo, es solo una fracción de la masa total de la galaxia. Aproximadamente el 85% de su masa proviene de un sustrato oculto e invisible, que hemos bautizado como materia oscura. Esta materia no emite, absorbe ni refleja luz. Su existencia la deducimos únicamente por el efecto gravitatorio que ejerce sobre la materia visible. Actúa como una especie de pegamento invisible que mantiene unidas a las galaxias y a los cúmulos galácticos. Sin ella, sencillamente, se desintegrarían. Durante décadas,
los físicos han intentado infructuosamente detectar las partículas de la materia oscura. Se han propuesto multitud de candidatas, desde los ligeros acciones hasta los pesados WIMPs, o partículas masivas de interacción débil. Se han construido enormes detectores subterráneos para intentar capturar raras colisiones de estas partículas con la materia ordinaria. Pero, hasta ahora, nada. Estas búsquedas terminan en nada, lo que pone en entredicho muchas teorías populares. Y es justo en este contexto que aparece la hipótesis del universo espejo que declara: sabemos lo que es la materia oscura. Son esos mismos neutrinos diestros, o de giro a la derecha, que son fundamentales para restablecer la simetría global del cosmos. Su masa y propiedades predichas encajan perfectamente para dar sentido a todas las observaciones astronómicas. ¿Cómo explica exactamente este modelo la materia oscura? Postula que en el momento del Big Bang, nació una inmensa cantidad de estos neutrinos diestros superpesados. Dado que son extremadamente masivos y estables, el modelo predice que no pueden desintegrarse en otras partículas. Han perdurado hasta nuestros días. No participan en ninguna interacción más allá de la gravedad, razón por la cual son completamente oscuros. Estos forman gigantescos halos gravitacionales, dentro de los cuales, como si de un capullo se tratara, se forman las galaxias visibles. Este panorama concuerda plenamente con el modelo cosmológico estándar, conocido como lambda CDM, donde CDM se refiere a la materia oscura fría, Cold Dark Matter. El término fría indica que las partículas de materia oscura se movían lentamente en el universo primitivo, lo que les permitió agruparse eficazmente y formar esos pozos gravitacionales, a donde luego convergía la materia ordinaria. Los neutrinos diestros superpesados son precisamente esa materia oscura fría. Lo que es especialmente atractivo de esta idea es su naturalidad y su falta de artificio. No estamos inventando una partícula nueva con el único propósito de explicar la materia oscura. Esta partícula surge, de hecho, como una consecuencia natural e ineludible del requisito de que el multiverso en su totalidad, nuestro mundo más el antimundo, sea simétrico bajo la operación CPT. La materia oscura deja de ser un problema aislado para convertirse en parte de una solución integral que también explica la asimetría entre materia y antimateria. Las dos mayores incógnitas de la cosmología se resuelven con un único y elegante golpe de pensamiento teórico. Esto es señal de una teoría sumamente robusta y prometedora. No se limita a tapar agujeros en el modelo estándar, sino que ofrece una imagen del universo completamente nueva, más profunda y simétrica, donde la existencia de la materia oscura es tan natural como la existencia de nuestro propio cosmos. La teoría del universo espejo no solo aborda la cuestión de la materia oscura, sino que también ofrece otras predicciones concretas y, lo que es crucial, verificables. Una de ellas se centra en la masa de los neutrinos ordinarios, conocidos como zurdos, left-handed, que son los que podemos detectar. Sabemos que los neutrinos tienen masa, aunque sea ínfima. Esto quedó demostrado gracias a los experimentos sobre oscilaciones de neutrinos. La capacidad de un neutrino de un tipo, electrónico, muónico o tau, de transformarse instantáneamente en otro tipo mientras viaja. Esta transformación solo es posible si poseen masa. No obstante, la paradoja es que el modelo estándar predice que los neutrinos deben ser partículas sin masa. Esta es otra de sus grandes discrepancias con la realidad observada. Por el contrario, el modelo del universo con simetría CPT no solo vaticina que los neutrinos deben tener masa, sino que además ofrece una predicción específica sobre la suma de sus masas. Esta masa surge de una compleja interacción cuántico-mecánica entre nuestros neutrinos ligeros zurdos y sus contrapartes superpesadas diestras, que son las que componen la materia oscura. Esta interacción, conocida como el mecanismo de Balancín, Seesaw Mechanism,
explica de manera natural por qué nuestros neutrinos son tan ligeros. Cuanto más pesado es su compañero diestro, más ligero resulta el zurdo. La teoría predice que la suma de las masas de los tres tipos de neutrinos debería rondar los 0,120 electronvoltios, o 0,120 electronvoltios, y este valor está al alcance de futuras observaciones cosmológicas y experimentos de laboratorio. Si futuras mediciones confirman que la suma de las masas de los neutrinos es precisamente esta, se convertiría en una poderosísima evidencia indirecta que respaldaría toda la conceptualización. Este es el claro ejemplo de un caso donde el reflejo no coincide con el original. La masa minúscula, casi imperceptible, de la partícula más ligera de nuestro universo, podría ser una indicación directa de la existencia de su doble superpesado en el mundo espejo. Hay otra predicción crucial que emana de esta teoría, y tiene que ver con la naturaleza intrínseca del neutrino. ¿Es el neutrino su propia antipartícula? A las partículas que son, a su vez, sus propias antipartículas se las denomina fermiones de Majorana, en honor al físico italiano Ettore Majorana, quien predijo su existencia. Si, por el contrario, la partícula y la antipartícula son distintas, como ocurre con el electrón y el positrón, se clasifican como fermiones de Dirac. El modelo estándar no ofrece una respuesta clara a esta pregunta. Sin embargo, la teoría del universo espejo predice inequívocamente que los neutrinos deben ser partículas de Majorana. Esto es una consecuencia directa del mecanismo de generación de su masa a través de la interacción con sus contrapartes diestras. ¿Y cómo se puede verificar esto experimentalmente? Existe un proceso hipotético denominado desintegración beta doble sin neutrinos. Ciertos núcleos atómicos pueden experimentar el decaimiento beta doble ordinario, donde dos neutrones se transforman simultáneamente en dos protones, emitiendo dos electrones y dos antineutrinos. Este proceso ya ha sido observado en laboratorios. Pero si el neutrino es, en efecto, una partícula de Majorana, teóricamente sería posible un proceso diferente y mucho más raro. Dos neutrones se transformarían en dos protones y dos electrones, pero los antineutrinos emitidos se aniquilarían inmediatamente entre sí, dado que partícula y antipartícula son idénticas y por lo tanto no saldrían disparados del núcleo. Científicos experimentales en todo el mundo están buscando este decaimiento sin neutrinos. Su detección sería un hito de una importancia comparable al descubrimiento del bosón de Higgs. Esto ofrecería una prueba directa de que el neutrino es una partícula de Majorana, y por lo tanto, un argumento contundente a favor de la teoría que lo predice. Esta búsqueda se lleva a cabo en profundos laboratorios subterráneos, utilizando enormes detectores fabricados con materiales de ultrapureza, todo ello para protegerlos de la interferencia de los rayos cósmicos. Si un día logramos registrar esta desintegración, significará que habremos mirado al espejo y descifrado otra propiedad fundamental de nuestro universo, dictada por la existencia de su doble oculto. La tercera predicción clave se centra en los albores del universo y conecta directamente la inflación con las ondas gravitacionales. El modelo inflacionario estándar propone que, en la primera fracción de segundo después del Big Bang, el universo experimentó un periodo de expansión exponencialmente rápida. Esta inflación es lo que esencialmente aplanó y homogeneizó el cosmos, dejándolo tal como lo observamos hoy. Además, generó las fluctuaciones de densidad primordiales, a partir de las cuales se formaron las galaxias. Una de las consecuencias más importantes de la teoría inflacionaria es la generación de ondas gravitacionales primordiales, ondulaciones en el tejido mismo del espacio-tiempo. Estas ondas remanentes deberían haber dejado su huella detectable en la polarización del fondo cósmico de microondas, una especie de eco del Big Bang. Los astrónomos están buscando activamente esta señal utilizando telescopios como el BICEP/Keck en el Polo Sur. Sin embargo, el modelo del universo espejo ofrece una visión alternativa sobre esta historia cósmica temprana. En esta versión,
No se necesita un campo inflacionario estándar o inflatón. En su lugar, propiedades como la planitud y la homogeneidad del universo se explican por la propia estructura simétrica CPT. Este modelo hace una predicción muy firme. Las ondas gravitacionales primordiales de origen inflacionario no deberían existir, o, para ser más precisos, su amplitud debe estar por debajo del umbral de lo que se puede detectar en un futuro previsible. Esto nos proporciona un claro criterio de falsación. Si los experimentos logran detectar ondas gravitacionales primordiales en los próximos años, esto asestaría un golpe serio a la teoría del universo espejo. Por el contrario, si la búsqueda sigue sin éxito y se establecen límites superiores cada vez más estrictos para la amplitud de estas ondas, esto reforzará la posición de la cosmología con simetría CPT. Es un ejemplo magnífico de cómo funciona la ciencia. Una teoría formula una predicción audaz y arriesgada, y su destino queda ligado a los resultados de las futuras observaciones. Vivimos en un momento único en el que la respuesta a lo que ocurrió en el primer segundo de vida del universo podría obtenerse mientras aún estemos aquí. Recapitulemos todas las predicciones para evaluar la elegancia y la robustez de esta concepción. Primero, resuelve el enigma de la asimetría bariónica sin recurrir a nuevas interacciones, simplemente postulando la existencia de un universo espejo, un duplicado simétrico CPT del nuestro. Segundo, de forma natural, genera un candidato ideal para la materia oscura, el neutrino superpesado de helicidad derecha, un elemento esencial para el restablecimiento de la simetría original. Tercero, predice un valor concreto para la suma de las masas de los neutrinos ordinarios, un dato verificable en futuros experimentos. Cuarto, afirma que los neutrinos son partículas de Majorana, algo que podemos comprobar buscando la desintegración beta doble sin neutrinos. Y quinto, pronostica la ausencia de ondas gravitacionales primordiales, observables provenientes de la inflación cosmológica. Hasta la fecha, ninguna otra teoría puede alardear de cubrir un espectro tan amplio de problemas fundamentales, ni de ofrecer un conjunto tan sólido de predicciones específicas y comprobables. Esta teoría va más allá de resolver un solo enigma. Ofrece un marco unificado y coherente para entender las mayores incógnitas de la física de partículas y la cosmología. Conecta el micromundo de los neutrinos con el macromundo de las galaxias y la materia oscura. Une nuestro presente con los instantes iniciales del Big Bang. Y todo se sustenta en un principio simple y profundo. El principio de la simetría CPT, aplicado al universo en su totalidad. Por supuesto, aún es una teoría sin demostrar. Podría resultar incorrecta. Sin embargo, su lógica interna, su belleza y su increíble poder predictivo la convierten en una de las líneas de investigación más fascinantes de la física teórica actual. Nos obliga a reconsiderar nuestra visión del mundo y nuestro lugar dentro de él. Detengámonos ahora a reflexionar sobre las profundas implicaciones filosóficas y cosmovisionales de esta hipótesis. Si esta teoría se confirma, implica que nuestro universo no es todo lo que existe. Es solo la mitad de una estructura más grande y fundamentalmente simétrica. Esto degrada nuestro cosmos, bajándolo del pedestal de la unicidad al estatus de ser solo una de las dos partes de un todo. Esta noción resuena con antiguos mitos y doctrinas filosóficas sobre el dualismo, sobre la lucha y la unidad de los opuestos, el yin y el yang, el caos y el orden. Solo que, en este contexto, ese dualismo adquiere una forma física concreta, materia y antimateria, tiempo fluyendo hacia adelante y tiempo fluyendo hacia atrás. Nuestra existencia, formada por materia, resulta ser no un privilegio, sino una mera contingencia, la elección aleatoria de una de las dos posibilidades. En el antiuniverso, podría existir un antifísico que se preguntara exactamente lo mismo. ¿Por qué su mundo está compuesto de antimateria y no de materia? La propia concepción del tiempo se vuelve mucho más compleja.
Si existe un universo donde el tiempo, desde nuestra perspectiva, corre en dirección opuesta, esto socava nuestra noción intuitiva del tiempo como un río universal y unidireccional. Quizás la flecha del tiempo es solo un fenómeno local, definido por la termodinámica dentro de cada uno de los universos gemelos. Mientras que, a un nivel más fundamental, el de la multiversidad simétrica CPT completa, no existe ninguna dirección temporal privilegiada. El Big Bang deja de ser un comienzo absoluto para convertirse en un punto de bifurcación, un punto de simetría. Esto elimina la incómoda pregunta de ¿qué hubo antes del Big Bang? La respuesta podría ser que antes no había nada, sencillamente porque la pregunta está mal planteada. El Big Bang no es un evento dentro del tiempo, sino el evento que engendró el tiempo mismo, y lo hizo simultáneamente en dos direcciones opuestas. Uno de los argumentos más sólidos a favor de esta teoría es, precisamente, su minimalismo. Pensemos por un momento en cuántas entidades adicionales tuvieron que introducir otras hipótesis para poder resolver los problemas del modelo estándar. Para explicar la inflación se requiere el inflatón, un nuevo campo escalar con propiedades muy específicas. Para justificar la materia oscura, necesitamos WIMPs o acciones, partículas completamente nuevas que nunca hemos observado. Y para dar cuenta de la asimetría bariónica, se necesitan nuevas interacciones que rompan las leyes de conservación. La teoría del universo espejo no necesita nada de esto. Se construye a partir de los componentes ya conocidos del modelo estándar, añadiendo solo uno, el neutrino de mano derecha. Pero incluso esta partícula no se introduce de forma arbitraria. Es necesaria para restaurar la simetría, siendo el socio natural del neutrino de mano izquierda que ya conocemos. Este concepto sigue el principio conocido como la navaja de Ockham. No hay que multiplicar las entidades sin necesidad. Propone la solución más económica y elegante para varios problemas a la vez. En lugar de añadir nuevos parches al panorama existente, nos invita a observar la imagen completa desde un ángulo distinto, demostrando que es mucho más simple y simétrica de lo que creíamos. En la ciencia, a menudo ocurre que las teorías más correctas son también las más bellas y sencillas. La teoría de Copérnico fue más simple que el sistema de Ptolomeo con sus epiciclos. La relatividad de Einstein era más elegante que la teoría del éter. Es posible que, también en este caso, la idea del multiverso con simetría CPT sea esa clave sencilla y hermosa que nos abrirá la próxima puerta hacia la comprensión de la estructura del universo. Detengámonos ahora a examinar las posibles objeciones y puntos débiles de esta teoría. Como es natural, ninguna teoría es perfecta, y esta hipótesis en particular presenta también ciertas incógnitas. Una de ellas se refiere a la singularidad del Big Bang. En este modelo, sigue siendo un punto de densidad y temperatura infinitas, un lugar donde las leyes de la física que conocemos dejan de ser aplicables. Aunque la teoría describe de manera elegante lo que sucede después de este punto en las dos direcciones del tiempo, no logra explicar el punto en sí mismo. Para tener una comprensión completa, aún requerimos una teoría de la gravedad cuántica que logre unificar la relatividad general con la mecánica cuántica. Otra incógnita clave es el mecanismo que provocó que las dos ramas del universo se separaran y evolucionaran de la manera en que lo hicieron. ¿Por qué toda la materia terminó aquí y toda la antimateria terminó allá? La teoría lo postula como una consecuencia directa de la simetría CPT, pero el mecanismo dinámico detallado de esta división aún está pendiente de desarrollo. Además, si bien las predicciones de la teoría son específicas, su verificación se encuentra al límite de nuestras capacidades tecnológicas actuales. La búsqueda de la doble desintegración beta sin neutrinos es un experimento extremadamente complejo que podría requerir muchos años de investigación. Medir la suma de las masas de los neutrinos con suficiente precisión es igualmente un desafío formidable. E incluso si no logramos detectar ondas gravitacionales primordiales,
Esto podría ser explicado dentro de ciertas variaciones de los modelos inflacionarios. En resumen, ninguna prueba es concluyente por sí misma. Solo la suma de los resultados de múltiples experimentos independientes podrá confirmar o refutar esta fascinante hipótesis. Pero, al final, esta es precisamente la esencia del proceso científico. El trabajo largo y minucioso que requiere la verificación de ideas audaces. Comparemos esta teoría con su principal competidora a la hora de explicar el universo primitivo, la cosmología inflacionaria. La inflación, como ya mencionamos, postula una expansión ultrarrápida y vertiginosa en los primeros instantes posteriores al Big Bang. Este modelo resuelve brillantemente varios de los grandes enigmas cosmológicos. El problema del horizonte, ¿por qué regiones distantes del universo, que nunca pudieron interactuar, muestran la misma temperatura? El problema de la planitud, ¿por qué la geometría de nuestro universo es tan cercana a la euclidiana? Y el problema de los monopolos, ¿por qué no observamos esas partículas pesadas y exóticas que deberían haberse generado en abundancia? Sin embargo, la inflación no está exenta de dificultades. Primero, la naturaleza del inflatón, el campo cuántico responsable de causarla, es completamente desconocida. Segundo, la mayoría de los modelos inflacionarios conducen a la llamada inflación eterna, un proceso que genera una infinidad de universos burbuja con propiedades distintas, lo que vuelve la teoría prácticamente infalsable. La teoría del universo espejo propone soluciones alternativas a algunos de estos dilemas. Por ejemplo, el problema del horizonte podría resolverse si postulamos que antes del rebote, es decir, del Big Bang, existió una fase de contracción, tiempo durante el cual todo el universo estuvo causalmente conectado. Además, la planitud y la homogeneidad se vuelven consecuencias naturales de una construcción simétrica, CPT. Lo crucial es que este modelo no sufre el problema de la inflación eterna y ofrece, en cambio, un escenario mucho más limitado y predictivo. En esencia, nos enfrentamos a dos filosofías muy distintas. El paradigma inflacionario intenta explicar las propiedades de nuestro mundo, añadiendo nuevas entidades y mecanismos a su historia primitiva. La propuesta del universo espejo intenta explicar esas mismas propiedades partiendo de un principio de simetría fundamental, que conecta nuestro mundo con su gemelo invisible. El futuro dirá cuál de las dos resultará ser la correcta. Volvamos a la metáfora original. El espejo. Dijimos que el reflejo ya no se corresponde con el original, pero ahora comprendemos que esa aparente discordancia es en realidad la clave de todo. No es un defecto, sino la información más crucial que podemos obtener. Imaginen que se miran en un espejo perfecto. No descubrirán nada nuevo sobre ustedes mismos, solo lo que ya saben. Ahora, imaginen que ese espejo está ligeramente distorsionado. Observando el patrón de esas distorsiones, podemos descifrar las propiedades del espejo en sí. En nuestra analogía, las asimetrías diminutas, apenas perceptibles, de nuestro universo son esas mismas distorsiones que nos revelan las características de un multiverso global, perfectamente simétrico CPT. La violación de la simetría CP en las desintegraciones de kaones, que permitió que la materia prevaleciera sobre la antimateria en nuestra mitad del universo, no es un error de la naturaleza, sino una condición necesaria para nuestra propia existencia, perfectamente compensada por un proceso inverso en el antiuniverso. La ínfima masa de los neutrinos no es una constante aleatoria, sino el reflejo directo de la existencia de sus compañeros superpesados, que componen la materia oscura. La quiralidad de la vida, el hecho de que todos nuestros aminoácidos sean levógiros, no es una casualidad, sino la consecuencia de la violación de la simetría P por la interacción débil, la cual presenta el signo opuesto en el antiuniverso. Resulta, entonces, que las propiedades más fundamentales y enigmáticas de nuestro cosmos
son precisamente esas grietas y fisuras en la superficie del espejo cósmico, a través de las cuales podemos reconstruir una imagen completa, simétrica y mucho más grandiosa de la realidad. Nosotros somos, de hecho, ese reflejo que no coincide, y es justo en esa discrepancia donde reside la llave para el desciframiento. Esta teoría nos invita, además, a reflexionar sobre el concepto del multiverso. Es una idea que ha ganado muchísima tracción en física y cosmología durante las últimas décadas, pero lo habitual es asociarla a la teoría de cuerdas o a la inflación eterna. Estos modelos postulan un número prácticamente infinito de universos, cada uno con leyes físicas y constantes distintas. Este paisaje cosmológico resulta casi imposible de verificar, lo que lleva a muchos críticos a tacharlo de metafísica, acusándolo de alejarse del rigor científico. Ahora bien, el multiverso que propone el modelo con simetría CPT es radicalmente distinto. No se trata de un conjunto infinito de mundos aleatorios, sino de una estructura minimalista y rígidamente definida compuesta por solo dos elementos: nuestro universo y su gemelo CPT, simétrico. Por eso, más que un multiverso, deberíamos hablar de un biverso. A diferencia del panorama inflacionario, este modelo sí genera predicciones concretas y verificables sobre las propiedades de nuestro propio cosmos. Aunque no podemos observar o interactuar directamente con el antiuniverso, podemos investigar sus manifestaciones indirectas desde nuestro propio laboratorio. Al estudiar las propiedades de los neutrinos, buscar la desintegración beta doble sin neutrinos o medir los parámetros de la radiación de fondo de microondas, en realidad estamos explorando las propiedades del biverso en su conjunto. Este enfoque representa una aproximación mucho más científica y productiva al concepto de multiverso. Lo rescata del ámbito de la especulación filosófica y lo trae de vuelta a la física que se puede verificar. Es, quizá, el primer paso para comprender que nuestro mundo no es único, pero tampoco está perdido en una miríada de universos al azar, sino que forma parte de una estructura dual, elegante y perfectamente ordenada. Imaginemos cómo podría desarrollarse la historia de este biuniverso. En el punto t igual a 0, ocurre el Big Bang, o quizá un gran rebote, a partir de una fase de contracción previa. Desde este punto, nuestro universo comienza a expandirse y a enfriarse, siguiendo la dirección del tiempo positivo. En él se dan los procesos que conocemos. Nacen partículas y antipartículas, pero con un ligero predominio de las primeras, causado por una violación de la simetría CP. La antimateria se aniquila, dejando tras de sí la materia bariónica que da lugar a la formación de estrellas y galaxias. El universo continúa su expansión, impulsado por la energía oscura. Simultáneamente, y partiendo del mismo punto t igual a 0, el antiuniverso comienza su evolución en la dirección del tiempo negativo. Para nosotros, su tiempo fluye en sentido inverso. Este antiuniverso también se expande, respecto a su propio tiempo, pero está compuesto de antimateria. También presenta un pequeño exceso de antibariones sobre bariones. En él se forman antigalaxias y antiestrellas. Su entropía aumenta siguiendo su propia dirección temporal. Desde la perspectiva de un Dios o de un observador hipotético situado fuera del tiempo, todo el panorama resulta ser perfectamente simétrico. Es como un reloj de arena, donde la arena cae simultáneamente desde el centro hacia ambas direcciones. La cantidad total de ese flujo de arena, es decir, materia y antimateria, se mantiene constante y además es igual a 0. La entropía total del sistema también podría permanecer constante, ya que el aumento en una mitad se compensa con el aumento en la otra. Este modelo ofrece una profunda belleza estética y una sensación de completitud que tanto le falta al modelo cosmológico estándar, con su inexplicable estado inicial y sus simetrías rotas. ¿Y qué hay de la energía oscura?
Esta es la tercera gran incógnita que nos presenta la cosmología. Las observaciones de supernovas distantes a finales de los 90 revelaron que la expansión de nuestro universo, lejos de desacelerarse bajo el efecto de la gravedad, como se preveía, en realidad se está acelerando. Para explicar este fenómeno, se introdujo el concepto de energía oscura, una sustancia misteriosa caracterizada por tener presión negativa, distribuida uniformemente por el espacio, y que actúa como una fuerza antigravitatoria que impulsa la separación de las galaxias. La energía oscura representa aproximadamente el 70% de la densidad total de energía del universo. El modelo estándar, por su parte, no ofrece ninguna explicación sobre su naturaleza ni su magnitud. De hecho, los cálculos teóricos de su densidad, derivados de la física cuántica, arrojan un valor que es 120 órdenes de magnitud, superior al que realmente observamos. Esta es, hasta la fecha, la mayor discrepancia entre teoría y experimento de toda la historia de la ciencia. ¿Podría la teoría del universo espejo iluminar también este enigma? Directamente, la respuesta es no. En su formulación actual, esta teoría no hace predicciones concretas sobre la naturaleza de la energía oscura. No obstante, sí podría ser compatible con ciertas ideas. Por ejemplo, si consideramos todo el biuniverso como un sistema unificado, podríamos postular que su constante cosmológica total, que es la que describe la energía oscura, es igual a cero. Esto sería lo más natural desde la perspectiva de la simetría. El pequeño valor positivo que observamos podría ser simplemente un efecto de fluctuación o el resultado de una interacción entre ambos universos. Por ahora, estas son solo especulaciones. Pero demuestran que este nuevo paradigma podría abrir caminos insospechados para resolver también el tercer gran misterio. Si finalmente se logra integrar la energía oscura en este marco, habremos alcanzado lo que los físicos denominan la teoría del todo, una descripción unificada de todas las fuerzas y partículas fundamentales del cosmos. Volvamos ahora a los neutrinos diestros, o de giro a la derecha, que en el marco de este modelo actúan como las partículas de la materia oscura. ¿Por qué reciben el calificativo de estériles? Sencillamente porque no participan en 3 de las 4 interacciones fundamentales: la nuclear fuerte, la débil y la electromagnética. Su única conexión es la gravedad. Esta característica hace que su detección directa sea prácticamente imposible. Atraviesan sin esfuerzo nuestros cuerpos, la Tierra y el Sol, sin dejar absolutamente ninguna huella. No obstante, su esterilidad no es absoluta. Tal y como mencionamos, tienen una interacción residual, muy débil, con los neutrinos ordinarios, los zurdos, o de giro a la izquierda, a través del famoso mecanismo de balancín, seesaw. Aunque esta interacción es extremadamente sutil, puede generar un efecto fascinante. Los neutrinos diestros superpesados, aquellos que componen la materia oscura, tienen la capacidad de desintegrarse, aunque de manera muy lenta. Uno de los posibles canales de desintegración implica su transformación en un neutrino ordinario y un fotón, o alternativamente, en un electrón y un positrón. Dado que la masa de estos neutrinos es gigantesca, la energía liberada en los productos de su desintegración será también inmensamente alta. Si lográramos capturar esos fotones o neutrinos de altísima energía, que provienen de todas las direcciones del cosmos y especialmente del centro de nuestra galaxia, donde la densidad de materia oscura es máxima, esto constituiría la prueba irrefutable de la desintegración de la materia oscura. Observatorios astrofísicos de vanguardia, como el Telescopio Espacial de Rayos Gamma Fermi o el Observatorio de Neutrinos IceCube en la Antártida, están dedicados precisamente a la caza de estas señales. De momento, no se ha encontrado ninguna evidencia concluyente de la desintegración de la materia oscura, pero las búsquedas, por supuesto, continúan. Si se llega a detectar una señal de esta naturaleza, y la energía de sus productos de desintegración
Coincide con las predicciones exactas del modelo del universo espejo. Esto representaría un auténtico triunfo para la teoría. Sería quizá una prueba incluso más convincente que cualquier experimento realizado en un laboratorio. Una de las preguntas que inevitablemente surge es, si el antiuniverso viaja hacia atrás en el tiempo, ¿esto no acabaría violando el principio de causalidad? ¿Podríamos obtener información de nuestro futuro que provenga del antiuniverso? La respuesta es no. Las dos realidades no están conectadas causalmente. Solo coincidieron en un único punto, el instante del Big Bang. Después de eso, sus caminos divergieron por completo. No existen puentes ni agujeros de gusano entre ellas. La información simplemente no puede atravesar la barrera del Big Bang. Además, el concepto de moverse hacia atrás en el tiempo es totalmente relativo. Para un observador que se encuentre en el antiuniverso, su propio tiempo fluye hacia adelante y es el nuestro el que retrocede. Su causalidad opera en su propia dirección temporal. Los eventos de su pasado influyen en su futuro. Por lo tanto, no se generan paradojas como la clásica de matar a tu propio abuelo. La conexión entre ambos mundos es mucho más sutil. No se da a nivel de un intercambio directo de señales, sino a nivel de las leyes y constantes subyacentes que se establecieron en el momento de su nacimiento conjunto. Es como si fueran dos engranajes de un mismo mecanismo, girando en direcciones opuestas. No se transmiten información directamente, pero su movimiento está coordinado y obedece a una construcción global. Las propiedades de los neutrinos en nuestro universo conocen la existencia de sus pares en el antiuniverso, no porque hayan recibido una señal de allí, sino porque ambos son parte de un único sistema cuántico mecánico descrito por una sola ecuación. Este es un detalle sutil y profundo, que distingue a esta teoría de las concepciones más ingenuas sobre los viajes en el tiempo. Es fascinante notar que la idea de un universo moviéndose hacia atrás en el tiempo no es realmente nueva. Ya en la década de los 40 del siglo XX, el gran físico Richard Feynman propuso una interpretación según la cual una antipartícula no es más que una partícula ordinaria viajando hacia el pasado. Por ejemplo, un positrón podría verse como un electrón cuya línea de universo, en el diagrama espacio-tiempo, está dirigida del futuro al pasado. Si bien esta idea era, en esencia, un truco matemático diseñado para simplificar los cálculos en la electrodinámica cuántica, siempre ha sido muy estimulante para la imaginación. La teoría del universo espejo, básicamente, toma esta misma idea de Feynman y la aplica, no solo a partículas individuales, sino al cosmos en su totalidad. De esta manera, eleva el concepto del mero formalismo matemático al estatus de realidad física. Nuestro universo estaría compuesto por partículas que avanzan en el tiempo, mientras que el antiuniverso estaría formado por esas mismas partículas, pero moviéndose hacia atrás, que es precisamente lo que percibimos como antipartículas. Este concepto resuena también con la llamada hipótesis de la partícula única, de John Wheeler, quien sugirió, en tono de broma, que todos los electrones del universo son, en realidad, el mismo electrón viajando infinitamente hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Nosotros percibimos sus cruces con nuestro plano temporal como una multitud de partículas diferentes. Por supuesto, la teoría del universo espejo no es tan radical, pero sí hereda ese espíritu de búsqueda de conexiones profundas y simetrías ocultas tras la aparente complejidad y diversidad del mundo. Imaginemos por un momento que vivimos en un mundo donde esta teoría ya es un hecho comprobado. Experimentos futuros han confirmado la naturaleza de Majorana del neutrino, midieron la suma de sus masas, y esta coincidió con la predicción. Los astrónomos no hallaron ondas gravitacionales primarias, pero quizás sí detectaron una señal proveniente de la desintegración de la materia oscura. ¿Cómo cambiaría nuestra cosmovisión? En primer lugar, obtendríamos una descripción de la física fundamental, que sería prácticamente completa y autocontenida. El modelo estándar se ampliaría y complementaría,
Y sus tres principales problemas, la asimetría de la materia oscura y la masa del neutrino, se resolverían dentro de un único marco conceptual. Sería un logro comparable a la creación del propio modelo estándar en la década de los 70. En segundo lugar, nuestra comprensión del cosmos se volvería mucho más extraña y a la vez notablemente más ordenada. Sabríamos que nuestro mundo es solo una de las dos mitades de la realidad, que existe un universo espejo, hecho de antimateria, donde el tiempo corre en sentido inverso. Aunque este conocimiento probablemente no tendría una aplicación práctica en nuestra vida cotidiana, sí transformaría radicalmente nuestra percepción filosófica de la existencia. Nos concebiríamos como parte de una estructura grandiosa y perfectamente simétrica. Es posible que esto incluso influya en nuestro arte, nuestra cultura y nuestra religión, tal como lo hicieron en su momento las teorías de Copérnico o la evolución de Darwin. Saber que el universo tiene un reverso nos obligaría a reexaminar cada aspecto, desde el origen de la vida hasta el destino final del cosmos. ¿Cuál es, entonces, el destino final de un biuniverso de esta naturaleza? Nuestro universo, como bien sabemos, se halla en una expansión acelerada. Lo más probable es que su futuro sea la muerte térmica, un estado de entropía máxima donde las estrellas se habrán apagado, los agujeros negros se evaporarán, dejando tan solo un vacío frío, oscuro y gélido, salpicado de partículas dispersas. Pero, ¿qué ocurre con el antiuniverso? Para sus habitantes, experimentarán el mismo destino en su propio marco temporal. Sin embargo, para nosotros, los observadores externos, su evolución se presenta como una contracción hacia el punto del Big Bang, acompañada de una reducción de la entropía. Esto dibuja un panorama fascinante. Quizá el biuniverso en su totalidad sea de naturaleza estacionaria o cíclica. Tal vez el instante del Big Bang no solo marque el punto de nacimiento de nuestra realidad, sino también el punto de muerte para el antiuniverso, y viceversa. Algunas hipótesis cosmológicas cíclicas sugieren que a la fase de expansión le sigue inevitablemente una fase de contracción que culmina en un nuevo Big Bang. Aplicando esto a nuestra teoría, es posible que nuestro universo y el antiuniverso constituyan precisamente estas dos fases de un ciclo eterno e ininterrumpido. Nuestro universo sería el expirar del cosmos y el antiuniverso su inspirar. No se suceden de forma secuencial, sino que coexisten simultáneamente, como las dos caras de una misma moneda, asegurando la existencia perpetua y el constante renacimiento de la realidad. Todo esto, por supuesto, trasciende los límites de la ciencia estricta para adentrarse en el terreno de la especulación metafísica. Sin embargo, son precisamente este tipo de ideas las que germinan en la intersección de las grandes teorías, expandiendo sin cesar las fronteras de nuestro conocimiento. En resumen, la teoría del universo espejo representa una de las ideas más bellas, audaces y prometedoras de la ciencia fundamental contemporánea. No solo ofrece una solución, sino a varios de los enigmas más profundos de la física y la cosmología a la vez, basándose en uno de los principios más esenciales, el de la simetría. Esta teoría postula que el desequilibrio y la asimetría que percibimos en nuestro mundo son meramente una ilusión, generada por nuestra perspectiva local. Si observamos el panorama completo, encontramos un orden perfecto y con simetría CPT, donde nuestro universo y su anticompañera, la cual se mueve en retroceso en el tiempo, constituyen las dos mitades perfectamente equilibradas de una sola entidad. La teoría realiza una serie de predicciones concretas y comprobables relativas a las propiedades de los neutrinos, la materia oscura y la radiación de fondo cósmico. Su destino se decidirá mediante los experimentos y observaciones de las próximas décadas. Independientemente de si resulta ser cierta o no, esta teoría ya ha cumplido su función: obligarnos a reevaluar los cimientos mismos de nuestro mundo, la naturaleza del tiempo,
la materia y la simetría. Nos ha demostrado que, a veces, para resolver el rompecabezas más complejo, no necesitamos añadir nuevas piezas, sino simplemente mirarlo a través de un espejo. Y quizás sea precisamente ahí, en ese reflejo distorsionado y no coincidente, donde se oculte la verdad. Y así, hemos viajado hasta el corazón de los mayores enigmas del cosmos, viendo cómo una sola idea, elegante en su sencillez, puede iluminarlos por completo. El universo resultó ser un espejo, y el descubrimiento más asombroso es que su aparente imperfección, su asimetría, ese ligero desfase con su reflejo, no es un defecto, sino la clave de la comprensión. Es precisamente este desfase lo que permite nuestra existencia. Es lo que señala la naturaleza oculta de la materia oscura, y es lo que determina la minúscula masa de la partícula más esquiva de todas, el neutrino. La hipótesis de un antiuniverso, nuestro gemelo CPT, al otro lado del Big Bang, transforma el aparente caos en un orden perfecto. Nos dice que nuestro mundo es solo media verdad, una cara de la moneda, y al reverso, hay un mundo idéntico, pero hecho de antimateria, donde el tiempo fluye a la inversa. Esta teoría aún espera ser confirmada o refutada, pero ya ha transformado nuestra visión de la realidad, mostrándonos cuán profunda, extraña y maravillosamente estructurada puede ser la arquitectura de nuestro cosmos. Gracias por haber compartido este tiempo conmigo, reflexionando sobre la estructura fundamental del universo. Espero que esta charla les haya dado material para reflexionar y a la vez les permita tener un sueño tranquilo. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta a este video y activar la campanita para no perderse futuros viajes a los límites de lo conocido. Y ahora, la pregunta principal para ustedes. ¿Qué creen que hay al otro lado de este espejo cósmico? ¿Existe realmente nuestra anticopia viviendo en tiempo inverso? Compartan sus reflexiones en los comentarios. Buenas noches.